Bienvenidos a nuestro webinar de Atalite. Gracias por acompañarnos. Hoy platicaremos de cómo desarrollar ágil y seguro. Para comenzar, quiero mencionar quién es Atalite. Somos líderes en el mercado y expertos en la habilitación de valor de negocio a través de soluciones tecnológicas. Tenemos más de 20 años en México y desde hace 6 años nos convertimos en una empresa 100% mexicana. Operamos bajo los más altos estándares de clase mundial, siendo algunas de nuestras certificaciones como ICREA 4, el ISO 22301, ISO 20000, el ISO 27000, entre otras muchas más. Además, contamos con uno de nuestros centros de datos más modernos y mejor equipados del país y de Latinoamérica. Ahora bien, orgullosamente les comparto nuestra historia y cómo ha sido nuestra evolución, además de la visión para las prácticas en Atalite. Con Resiliencia, los servicios están orientados para que las empresas puedan anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a la realidad digital y los nuevos riesgos operativos, desde luego, que esto conlleva. En transformación digital, los servicios están orientados a soluciones tecnológicas que ayudan a las empresas a la aceleración de diseño, implementación de mejoras competitivas en los procesos de negocio que los hacen relevantes en el mercado. Y con optimización de TI, los servicios están totalmente orientados a que las empresas identifiquen y mejoren drásticamente los factores que impactan la satisfacción de los usuarios de TI. Como podrán observar, y con respecto a nuestras certificaciones, son algunas de las que tenemos como empresa y también las de nuestros expertos, nuestros consultores, desde luego, así como nuestros reconocimientos. Pero ya entrando en el tema, quiero presentar. Soy Gustavo Ruiz y me desempeño como Customer Success Executive en la práctica de transformación digital en Atalite. Soy responsable de integrar y coordinar a las áreas internas y externas para monitorear y controlar la entrega de servicios comprometidos, asegurando contar con todos los componentes necesarios para alcanzar un servicio de calidad. Cuento con más de 20 años de experiencia en el área de sistemas, procesos e inteligencia de negocios, contribuyendo en todo momento la gestión macro y estratégica para el cumplimiento de los servicios y el valor agregado. En conjunto, desde luego, con las áreas de consultoría, servicios administrados e infraestructura. Desde luego, siempre buscando la satisfacción del cliente. Por otro lado, quiero presentar a nuestros expertos y cómo han sido sus trayectorias durante todo este tiempo. Primeramente, a Héctor Lorenzo. Héctor se desempeña como experto en DevOps en Atalite, es responsable de la investigación de mejores prácticas y marcos de referencia de la práctica de DevOps, así como asesorar y proponer mejoras continuas a los ciclos de entrega del valor al cliente. Héctor tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de equipos DevOps, implementando metodologías ágiles para diversas áreas dentro de las empresas y de la misma forma implementando herramientas de automatización y mejora de procesos. Cuenta con un amplio conocimiento sobre la nube de como AWS y Oracle Cloud. En segundo lugar, a Jordanis Figueredo. Jordanis se desempeña como asesor de soluciones al cliente en la práctica de transformación digital en Atalite. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software, más 3 años en implementación de infraestructura y servicios de data center, y desde luego siempre empujando la implementación de cultura del DevOps mediante herramientas de automatización, y también con la mejora de procesos y metodologías ágiles. Antes de comenzar, quiero mencionar que si existe alguna pregunta, por favor, en cualquier momento las pueden realizar y al final las estaremos respondiendo. Sin más que puntualizar y desde luego esperando que sea de todo su interés, cedo la palabra a Jordanis. Adelante, por favor. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día en este webinar donde vamos a estar hablando sobre un tema que consideramos muy interesante y sobre todo muy importante acorde a cómo se está moviendo el mercado actualmente, como es el tema de desarrollo ágil y seguro. Por las necesidades, el mercado tan cambiante que tenemos, los clientes tan demandantes en los últimos tiempos, esto ha provocado que se requiera un desarrollo que sea más ágil, poder entregar valor a los clientes de forma más rápida, más efectiva. Y esto pues, ha provocado que los equipos, la empresa, como se veía en años anteriores, haya tenido que modificarse, ¿no? Actualmente, también por los temas tanto de la pandemia como el crecimiento de la transformación tecnológica en los diversos sectores como la educación, la salud, el gobierno, el deporte, pues prácticamente todos los sectores de la sociedad han ido haciendo una transformación digital, que esto ha provocado el crecimiento de la demanda de software, ha provocado también con el crecimiento y la expansión del Internet,
a que muchos servicios ya hoy se encuentran expuestos a Internet, y esto, bueno, el tema de la seguridad se ha ido convirtiendo en un tema crítico para todas las empresas. Esto lo podemos ver con los números. Actualmente se generan más de 500.000 ataques diarios a nivel mundial, ataques cibernéticos, y las pérdidas para las empresas en temas de ciberseguridad pues ha superado ya prácticamente los 7 billones de dólares a nivel mundial. Entonces esto ha generado que las empresas tengan que tomar en cuenta las metodologías que consideren la seguridad en todas las etapas del desarrollo de software, tanto para el desarrollo, los productos, como los servicios de TI. Y esto nos lleva a que, bueno, primeramente hablar sobre un poco de agilidad, ¿por qué? Porque esto premia el trabajo de equipo. La agilidad no es solo hacerlo rápido. Normalmente agilidad se vincula con tema de procesos, de hacer procesos rápidos, de crear automatización, pero es un poco más profundo, es un poco más allá, es un tema cultural. Las empresas que se enfocan o que deciden adoptar la cultura Agile comienzan a trabajar en un cambio cultural desde todas las áreas de su empresa, y esto en pos de trabajar de forma ágil, de buscar una cohesión entre los equipos. Y Agile, algo que tiene, digamos, sus bases son los valores, sus valores, que son los 4 valores del manifiesto Agile, que son, bueno, los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, el generar software que funcione, la colaboración directa con el cliente. Existen hoy muchas o varias metodologías que apoyan esta colaboración con el cliente desde las etapas tempranas del proyecto, así como responder a los cambios. Digamos, el cambio en la cultura Agile no se ve como una amenaza, sino que se abraza el cambio, se responde al mismo, se pivotea si es necesario, para todo en pos de poder entregar servicios de forma más rápida, de forma eficiente, y que mejore la satisfacción, así como la entrega de valor a los clientes. Y esto, bueno, esto ayuda a que las empresas tengan la capacidad de adaptarse y responder al cambio, ¿no? Las organizaciones que trabajan con una cultura Agile ven el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Tenemos que entender que las estructuras de las organizaciones hace unos años atrás estaban diseñadas para ser rígidas, eran, digamos, enfocadas en el control y la estabilidad, no para la innovación, no para la velocidad, no para la agilidad. Entonces, esto también, una cultura Agile conlleva hacer cambios estructurales. Uno de los que se ven los más significativos son los equipos. ¿Cómo trabajan los equipos en la cultura Agile? Bueno, los equipos, normalmente las empresas anteriormente estaban conformadas, digamos, trabajaban muy divididas en silos, ¿no? Y cada quien se preocupaba por hacer ciertas actividades, no se preocupaba por lo que le correspondía hacer a otras áreas, aunque esto afectara en la cadena de generar valor hacia el cliente. En la cultura Agile esto cambia. Los equipos están conformados, son multifuncionales, están conformados por varias áreas de la empresa, integrantes de varias áreas de la empresa. Por ejemplo, un equipo puede estar conformado por desarrolladores, por personal de operaciones, por personal del negocio, personal de pruebas. Y esto ayuda a generar una dinámica donde cada uno de los integrantes sabe en lo que trabaja su compañero y también conoce cuáles son las necesidades. Por ejemplo, los desarrolladores saben en qué plataforma se despliegan sus servicios, y los de operaciones conocen
cómo es cada componente del desarrollo del software que se está desarrollando, y esto le permite también poder mejorar esos ambientes donde se van a estar desplegando estos servicios. También otra característica de los equipos Agile es que no están conformados por más de 10, 11 personas, entre 5 y 11 personas normalmente. Esto ayuda mucho a que la interacción y la comunicación entre las personas sea muy fluida, sea muy rápida, y esto ayuda a poder, sobre todo, detectar cuando se requiere hacer un cambio, poderlo hacer, si se genera algún error o alguna falla en el proceso, poderlo revisar en equipo y poder pivotar, poder arreglarlo, poder mejorar. Y también son equipos autogestionados, que esto ayuda mucho a la toma de decisión. Digamos, no hay que pasar por estos procesos engorrosos y que generan normalmente el esquema de las empresas anteriormente, ¿no? Esto nos da beneficios, evidentemente, el conocimiento de cada uno de los integrantes más amplio sobre el desarrollo de un producto, ayuda a esa sensibilidad del trabajo de su compañero y poder detectar y mejorar lo que se pueda desde cada una de las trincheras, incluso apoyar. Prácticamente en Agile la palabra colaboración es sumamente importante, ¿no? Esto ayuda a que los equipos brinquen a un nivel mucho más alto, ¿no? Esto premiando la colaboración, abrazando la innovación. Son equipos que trabajan mucho en las nuevas tecnologías, en las cosas, en las novedades del mercado, de las tecnologías, las herramientas. Y esto, bueno, con un aprendizaje continuo que es una constante en los equipos Agile. Ahora, una vez que los equipos ya están, digamos, estamos trabajando ya en equipos Agile, tenemos equipos multidisciplinarios, estamos trabajando de esta forma, pero necesitamos poder, ya generamos, digamos, generamos compilaciones a lo mejor 2, 3 veces al día. Esto genera una demanda mucho mayor para la salida a producción. Los equipos de operación, entendamos que son los encargados de mantener la estabilidad en los ambientes productivos. Entonces, necesitan herramientas, necesitan una forma de también hacer las cosas de forma ágil. ¿Para qué? Para poder liberar estas solicitudes a producción que generan los equipos de desarrollo. Para esto, DevOps surgió como una cultura también dentro de Agile, para ayudar a eliminar estas barreras que existían anteriormente cuando los desarrolladores, bueno, los que desarrollábamos hace mucho tiempo, el típico en mi máquina funciona y en producción no funcionaba. Operaciones te regresaba el cambio, te decía no funciona, tienes que revisar. Y bueno, existían muchos roces entre las áreas de desarrollo y operación. La cultura DevOps viene a eliminar todas estas barreras, un trabajo en colaboración a través de herramientas que han ido apareciendo, muchas herramientas en los últimos años que ayudan a los despliegues, desde las compilaciones de código, análisis de código, la liberación, la integración continua, el despliegue continuo, el monitoreo. Todo esto han ido apareciendo herramientas que ayudan a los equipos de operación a poder realizar este trabajo de forma ágil y controlada. Entonces, ya podemos generar un software de forma más rápido, ya podemos desplegar en producción a través de herramientas, automatizando procesos. Pero ¿cómo aseguramos que realmente el software, los productos que estamos generando están seguros, son seguros? Y aquí es donde entran los equipos de seguridad. DevOps es una cultura. El término como tal es la unión de dos palabras, de desarrollo y operaciones. Pero esto no se quedó aquí, siguió evolucionando. Hoy hay una terminología que es muy usada como DevSecOps, donde se están integrando también los equipos de seguridad. Y esto, por lo que comentábamos, la necesidad de controlar y de tener en cada momento la seguridad como parte del desarrollo mismo, ¿no? Como parte en cada una de las fases del desarrollo. Entonces, se integran los equipos de seguridad que anteriormente solamente
entraban una vez antes de entrar a producción, después que salía a producción se hacían análisis, pero ya no. Ya ahora con esta cultura donde se integra desde las primeras fases de la concepción del software, ya conviven los equipos de desarrollo, pueden dar sus puntos de vista, ayudan a los desarrolladores y al equipo como tal, al equipo Agile, a entender y tener una visión de la seguridad y las necesidades de contar con la seguridad. Entonces, pues esto prácticamente a través de herramientas, a través de la automatización, ha ido mejorando, ha ido creciendo y ha ido ayudando a que el software ya no solo se haga rápido y se haga con calidad, también se haga fiable, se haga seguro. Y bueno, muchas empresas que están adoptando esta cultura Agile, esta cultura de trabajar con DevOps, con trabajar con estas herramientas, automatización, tienen lineamientos que cumplir por otras instituciones que las rigen y tienen lineamientos de seguridad que cumplir. Y en muchos casos no saben cómo machar estos lineamientos, estos términos de seguridad que tienen que cumplir, no tienen la forma de cómo macharlo hacia los procesos de la generación de software el día de hoy. Entonces, esto lo vamos a ver en este día. Me gustaría que mi compañero Héctor nos hablara un poco de cómo se integran estos principios de seguridad en el desarrollo de software. Adelante, Héctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jordanis. Efectivamente, hemos platicado un poco acerca de cómo hemos pasado de la agilidad, de las metodologías ágiles, cómo llevar los proyectos de software con metodologías ágiles y de pronto la necesidad de incluir aspectos de cultura como son los temas de DevOps y también herramientas de automatización que apoyan mucho esta metodología y esta cultura. Sin embargo, también hemos notado que muchos proyectos ya empiezan a utilizar integración continua como parte de esta adopción de lo que es DevOps. Uno de los primeros pilares que se empiezan a usar es la integración continua, el despliegue continuo. Algunas empresas ya están empezando a trabajar con esta forma de llevar los proyectos de software y me atrevería a decir que de hecho ya empieza a ser un estándar de los proyectos de software. Sin embargo, hemos notado que pues, se empiezan a hacer con los elementos básicos. Empezamos a colocar la integración continua en nuestros proyectos. Iniciamos con herramientas de manejo de versiones de código, versiones de artefactos, herramientas de despliegue, sea que usemos contenedores o todavía trabajemos con máquinas virtuales. Se empiezan a integrar y creamos nuestro flujo de integración continua. Pero también nos hemos dado cuenta que muchas veces se olvida la parte de seguridad. Muchas veces se deja de lado los aspectos de seguridad. Nos preocupamos por tener el código tan rápido en producción, pero olvidando hacer análisis, hacer evaluación de qué tan seguro es nuestro software. Justamente la idea del día de hoy es platicar un poquito acerca de cómo poder ir integrando estos aspectos en nuestros proyectos. Y para eso nos gustaría platicar acerca de 4 principios que creemos interesantes, relevantes, tener en cuenta cuando iniciamos proyectos de software o si ya estamos trabajando en ellos, cómo poder integrarlos también a nuestros proyectos actuales. El primero de ellos, que es un poquito quizá desde el principio, tiene que ver con incluir los aspectos de seguridad desde fases tempranas del desarrollo. ¿Por qué es esto importante? Venimos de desarrollo en modelo cascada en el que la seguridad era algo que se incluía hasta el final, la seguridad de la aplicación del software se incluía hasta el final del ciclo y muchas veces si algo fallaba nos regresábamos al principio. Entonces esto hacía mucho más caro y mucho más propenso a error la tarea de la gente de seguridad y en general del proyecto. Con las metodologías ágiles en la que las entregas de software son mucho más pequeñas pero más frecuentes, es necesario que evolucione, es necesario que hagamos cambios en esta forma en que llevamos la seguridad de las aplicaciones.
Por ende, también es necesario que tengamos mayor conciencia desde el principio, desde el día cero de nuestro proyecto. Es más, desde antes de escribir la primera línea de código, debemos tener en cuenta los aspectos de seguridad que tienen que ser relevantes en nuestra aplicación. El diseño de una arquitectura segura tiene que ser la que nos guíe para empezar a crear nuestra aplicación. Y quizá alguien pueda decir, bueno, si no tengo idea todavía del tamaño de mi proyecto ni cómo va a evolucionar, porque justamente esa es la idea de Agile, empezar con pequeño e ir evolucionando, ir creciendo. Quizá arranques con una base de datos, quizá termines con 4, con 5, no lo sé. Quizá empieces con un módulo, termines con 100, no lo sabemos. Justamente la idea de la metodología Agile es ir evolucionando conforme se va requiriendo. Quizá alguien pueda decir, ¿por qué lo tengo que hacer desde este momento? Justamente porque si no lo podemos hacer o si no lo hacemos cuando el software es pequeño, cuando tenemos todavía un poco de control sobre él, mucho menos lo vamos a hacer cuando ya sea mucho más grande. Tengamos que integrar seguridad en las APIs, va a ser mucho más complejo. O analizar miles de líneas de código y corregirlas es mucho más complejo. Entonces, los aspectos de seguridad se deben considerar desde la fase temprana del desarrollo, ya que, como hemos comentado, suele ser más costoso y más propenso a errores si se hace al final. Ahora, es verdad que estos principios pues, deben ser acompañados del conocimiento de aspectos técnicos de seguridad. Justamente esto tiene que ver con el segundo principio. El segundo principio tiene que ver con el desarrollo de estándares o el establecer estándares y prácticas de seguridad, de desarrollo seguro, basados en el aprendizaje continuo. Aquí prácticamente es responder a la pregunta, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde tendría que empezar? Es verdad que la gente de desarrollo muchas veces no son roles formados en aspectos de seguridad. La gente, por ejemplo, de QA tampoco quizá tenga un conocimiento muy profundo de aspectos de seguridad de aplicaciones. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Bien, necesitamos de la gente especialista en seguridad que nos ayude a establecer estándares y prácticas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Existen organizaciones que se dedican a la investigación de vulnerabilidades y de aspectos relevantes de seguridad que debe uno tener conocimientos en desarrollos móviles o web o APIs. Una de esas organizaciones sin fines de lucro es OWASP, que esta organización se dedica a la investigación de las vulnerabilidades más explotadas dentro de desarrollos web y móviles también. Esta organización cada cierto tiempo publica una lista de las 10 vulnerabilidades. Es conocido como el Top 10 de OWASP. Y esta lista de vulnerabilidades son las más encontradas o las más explotadas dentro de las aplicaciones. Justamente hace un par de semanas ya se publicó el draft para el Top 10 de WASP del 2021 y sigue llamando la atención que en el número 1 siga apareciendo SQL Injection o Command Injection. Y quizá la gente que es técnica entiende un poco a qué se refiere esta parte y básicamente lo que es que no se valida la entrada de usuarios y se deja ingresar directamente al sistema, y esto puede dar lugar a que se pueda lanzar un comando que de alguna manera no debería tener acceso el usuario y pueda explotar o recuperar datos o incluso ganar acceso indebido al sistema. Algo que quizá puede solucionarse relativamente fácil dentro de alguna aplicación, si nos pudiera un sistema tal vez informar en dónde estamos fallando, o si incluso el desarrollador fuera consciente de que esa línea puede ser vulnerada, se podría solucionar fácil tal vez, pero sigue siendo número 1, curiosamente. Y así como estas, hay una lista de vulnerabilidades que se siguen apareciendo en el top 10, y que este top 10, la idea final es que nos pueda ayudar como el principio de nuestros estándares y de nuestras prácticas para llevarlas a cabo en nuestra organización. Aquí también hay algo importante que tiene que estar basado en el aprendizaje continuo. Estamos hablando un poco de establecer estos estándares y prácticas. Muchas veces esto se hace con documentos, muchas veces esto se hace
con archivos que hay que leerlos, el desarrollador tal vez lo tenga que leer, el equipo técnico tenga que leerlos y demás. Eso es una buena intención. La realidad es que muchas veces también sucede que al estar en documentos no se les toma la importancia debida, se deja de un lado, o incluso no tenemos la certeza si se está llevando a cabo o si se interpretó de la forma como debiera. Entonces, lo que nosotros proponemos es llevarlo a un entorno un poco más práctico, un entorno en el que podamos saber, todos podamos tener visibilidad de qué está ocurriendo con el software, con el proyecto que llevamos y si se están cumpliendo las políticas o los estándares que necesitamos. Al estar basado también en el aprendizaje continuo, la idea es que no sea algo que se olvide, es decir, no lo establezco un día y lo dejo para siempre. No, la idea es que se le dé continuidad, que se pueda evaluar. Sigue siendo esta vulnerabilidad relevante, sigue siendo esto de cuidado para nuestro proyecto, o tal vez tendría que modificar, tal vez tendría que agregar ciertas cosas más, tal vez tendría que evolucionar esta parte de los estándares. Por eso es importante también tenerlo en cuenta y tiene que estar basado en la experiencia del equipo, cómo el equipo va avanzando con esta forma de trabajo y también recibir retroalimentación del equipo técnico para saber qué aspectos tendríamos que cuidar de nuestros componentes de software. El tercer principio tiene que ver con establecer mecanismos de seguridad también para la operación y soporte de aplicaciones. La seguridad de aplicaciones no solo tiene que ver con el software, no solo tiene que ver con la construcción, es una parte importante, pero también tiene que ver con hardware, tiene que ver con procedimientos de cómo operamos el software. Y muchas veces ocurre que hemos escuchado noticias, por ejemplo, de que se le encontraron las contraseñas en un repositorio público de tal aplicativo, ¿no? Y pues bueno, ya todo el mundo las pudo ver. Alguien con conocimientos técnicos puede explotar esta fuga de información. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? ¿Por qué no lo podemos detectar en el momento adecuado? La idea justamente es esa. La idea es que estos mecanismos que establezcamos nos permitan encontrar antes de liberar, antes de publicar a repositorios, cualquier vulnerabilidad que podamos tener y detenerse en ese momento y poder corregirlas. Existe actualmente un concepto que es un poco también ya más escuchado, es el shift left, que la idea es ir llevando los aspectos de seguridad, con la conciencia de aspectos de seguridad hacia un entorno un poco más cercano a desarrollo y alejándolo de la parte de producción, porque allá suele ser más caro resolverlo. La idea es que lo detectemos en fases tempranas de desarrollo y corrijamos tan pronto como se pueda. Justamente esa es la idea. Estos mecanismos nos tienen que ayudar. El cuarto principio es que la seguridad es responsabilidad de todos. Quizá en un principio lo veíamos como, es que la seguridad solo tiene que ser responsabilidad del equipo de seguridad, ¿no? La realidad es que tampoco esos equipos pueden tener toda la visibilidad de lo que está ocurriendo en nuestro proyecto. Parte de la responsabilidad de aspectos de seguridad también recae en la gente de desarrollo, también recae en la gente de QA, y es importante que nuestro equipo entienda que todos somos responsables de alguna forma. Esto no deslinda de responsabilidades a los equipos de seguridad propiamente, sino que si alguien encuentra, por ejemplo, en la base de código que hay una probabilidad de que un flujo se pueda vulnerar, que se pueda romper, o que incluso, por ejemplo, una inyección de comandos, su responsabilidad es informarlo y, si es posible, corregirlo. La idea es justamente que cada uno tenga conciencia de esta parte y, sobre todo, que no se vea la seguridad como un aspecto técnico más del aplicativo, sino que se vea como parte también de la funcionalidad del aplicativo, tan importante como la usabilidad, que se haga conciencia de que la seguridad es también que el usuario pueda interactuar, que se sienta seguro de usar tu aplicación, tan bonito como poner un front o una interfaz agradable. Así también tiene que ser vista la seguridad y no solo como un tema técnico más que se incluya.
Básicamente esos son los 4 principios que hemos platicado hasta ahorita y que creemos que son relevantes. Posteriormente, estos principios son muy generales, tal vez, bueno, ¿dónde podemos integrarlos? ¿En qué momento puedo integrarlos? Si ya estamos trabajando en integración continua en nuestros proyectos de software o despliegue continuo, la idea justamente es esa, aprovechar esos flujos que ya existen, esos flujos automatizados para poder ganar visibilidad de la parte de la seguridad. Y esto también nos lleva a otro terreno que empieza a ser conocido, o que ya es conocido más bien como DevSecOps, la integración de este tipo de herramientas y de todos estos principios y de toda la conciencia de la seguridad. Existen herramientas en el mercado que nos ayudan a hacer esta parte un poco más práctica. Hablábamos de llevarlos de los documentos, tal vez, en el que quizá nadie los va a leer, nadie le va a prestar quizá la atención, o incluso no tendremos certeza de que se está llevando a cabo. Llevarlos un poco a un terreno un poco más práctico, que es aprovechar la integración continua. Y existen herramientas que nos permiten hacer, en primer lugar, el análisis o el escaneo o la ejecución de pruebas, la automatización de pruebas, básicamente. ¿Por qué es esto importante? No hay que olvidar que la seguridad es un atributo de la calidad y que, por ende, tiene que estar incluido como parte de la calidad del software. Existen herramientas que nos ayudan a realizar la automatización de pruebas, sean estas pruebas unitarias, pruebas funcionales, de las cuales podemos aprovechar, si no lo estamos haciendo, para integrarlos en nuestro flujo de integración continua. Generalmente la integración de estas herramientas se lleva a cabo vía APIs. Existen en el mercado herramientas open source, comerciales, dependiendo de la necesidad de proyecto que tengamos. Existen herramientas para cualquier lenguaje de software, Java, C, algún lenguaje en el que estemos trabajando, y proyectos móviles o proyectos web o APIs incluso. Estas herramientas nos pueden ayudar a ganar esa transparencia de lo que está ocurriendo. Generalmente, con la ayuda de reportes podemos ver si se han pasado las pruebas que se han lanzado, o si tal vez de 10 pruebas que lanzamos se cumplieron 6 y 4 fallaron, y la razón del por qué y cómo podemos solucionarlo, sobre todo. Podemos aprovechar estas herramientas de automatización que nos van a permitir elevar el nivel de calidad de nuestro software. Y particularmente en aspectos de seguridad encontramos otro tipo de herramientas, que son las de herramientas de escaneo estático de código. En este caso es conocida como SAST, ¿no? Por sus siglas en inglés. Las herramientas de escaneo estático de código básicamente lo que hacen es leer el código fuente del programa y tratar de encontrar vulnerabilidades o mejoras en el software, en la forma en la que se escribe el software. Estas herramientas nos podrían ayudar a, por ejemplo, revelar si una instrucción en el software puede ser vulnerada, tal vez con inyección SQL o con inyección de comandos, que es lo que estábamos hablando hace un momento, del top 10 de WAF, que sigue siendo la número 1. Si tenemos herramientas de este tipo, podemos evaluar, pasar nuestro código, escanearlos básicamente, y que nos ayude a revelar si en alguna línea o instrucción se puede vulnerar de esta forma. Estas herramientas nos ayudan a tener este análisis, de modo que nos enteremos rápido en qué línea, en qué código y en qué archivo está esa vulnerabilidad que se puede explotar. O incluso también nos ayudan a revelar si por ahí olvidamos dejar la contraseña o el username en el archivo y de pronto lo queremos subir así en nuestro repositorio. Si tenemos una herramienta de este tipo que nos ayude a hacer el análisis justo antes, nos puede ayudar a revelar si estamos cometiendo ese error y, sobre todo, a solucionarlo de forma rápida. Que son, hablábamos hace rato, que quizás son errores relativamente sencillos de corregir si se detectan en el momento adecuado y sobre todo, si sabemos en dónde están. Si tenemos una base de código de miles de líneas de código, pues es una tarea prácticamente imposible al humano poder analizar todo eso. Por eso es importante aprovechar este tipo de herramientas. Está también las herramientas de escaneo de vulnerabilidades, que estas un poco más dinámicas, las herramientas del tipo DAST.
que lo que hacen es básicamente ejecutar una instancia de la aplicación y tratar de correr un flujo para ver si lo pueden romper. Esto tiene que ver un poco más con la emulación de la interacción de un usuario con quizá un comportamiento malicioso tratando de vulnerar el sistema, tratando de romperlo. Este tipo de herramientas también son muy útiles y las podemos integrar dentro de nuestro flujo de integración continua, de modo que nos permita tener visibilidad si nuestro software está cumpliendo con los estándares que hemos establecido de esta manera. Esto nos va a ayudar a elevar el nivel de calidad y de seguridad de nuestros desarrollos, que es la idea principal de esto. En forma general, podemos aprovechar toda esta parte de integración continua para ser un poco más rápidos y no seguir dejando de lado la parte de seguridad. Bueno, de todo esto que hemos platicado, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué es importante? La verdad es que la seguridad ya no es opcional y nunca ha sido opcional, de hecho. Pero ahora es mucho más relevante porque las aplicaciones están omnipresentes, están en todos lados. Básicamente accedes a un URL y de pronto encuentras una aplicación para tal cosa. Es decir y la idea principal es eso, con la llegada de la nube es que todo el mundo pueda acceder a tu aplicación. Por ende también está más expuesta a riesgos de este tipo. De modo que es importante, mucho más que nunca, tener en cuenta estos aspectos y tratar de llevarlos a nuestros proyectos. Los beneficios de la aplicación de estos principios, pues principalmente tienen que ver con el tener la satisfacción de los usuarios. Creo que esa es lo más importante, básicamente. El poder tener a los usuarios satisfechos, ganar la confianza de los usuarios. Creo que eso es una de las metas importantes de las aplicaciones y de los negocios, es tener la base de usuarios satisfecho y obviamente con la seguridad ganamos justamente eso. Comentábamos en un principio que tiene que verse también como la usabilidad, como el diseño, tan importante como eso. El segundo beneficio que creemos que ganaremos es la disminución del riesgo de pérdida de información de usuarios. La verdad es que creo que nadie quisiera verse envuelto en un tema de este tipo. Tenemos que asegurarlo justamente con estos conceptos que hemos platicado el día de hoy para poder disminuir ese riesgo y no dejar huecos que puedan ser explotados por algún atacante. Y el último beneficio que creemos que también es relevante es el incremento de la calidad del producto. Va a reducir el riesgo de vulnerabilidades en las entregas. Sin lugar a duda, nuestro software va a ir incrementando en calidad nuestras entregas. La idea es que poco a poco podamos ir elevando el nivel de calidad de nuestros desarrollos, de modo que nos permitan tener mayor tranquilidad en lo que estamos haciendo. Y bueno, me gustaría dejar el micrófono a mi compañero Jordanis para que nos platique un poco acerca de las conclusiones. Muchas gracias, Héctor. Sí, la verdad es que el tema de la seguridad en el desarrollo de software es sumamente importante. Y en estos tiempos, como ya lo hemos comentado, se ha vuelto imprescindible contar con controles, con procesos donde la seguridad esté presente en cada etapa del desarrollo. Y me gustó mucho algo que comentabas de los principios, que la seguridad es responsabilidad de todos. Yo creo que es uno de los principales mensajes que me gustaría dejarle a la audiencia el día de hoy, porque es muy necesario, la verdad, contar con esta cultura donde siempre tengamos presente que es necesario tomar en cuenta la seguridad en cada paso, sobre todo en el desarrollo, desde que estemos incluso codificando, ¿no? Y bueno, comentar que sin las consideraciones de la seguridad para las empresas es muy difícil que puedan garantizar la confiabilidad de la entrega de valor. Y bueno, se necesita, considero que es necesario
contar o hacer, ocupar estas formas de trabajos Lean, Agile, que nos permitan estar preparados para el cambio, estar preparados para, en caso de que ocurra una amenaza, estar listos para poder reaccionar. Entonces, creo que es sumamente importante para las empresas tomar en cuenta la seguridad y, sobre todo, si se puede trabajar en medio de una cultura agile, creo que es mucho mejor. Entonces, me gustaría comentarles que en Atalay tenemos servicios que los pueden ayudar a aquellas empresas que se encuentran en un proceso de transformación digital, en un proceso o están por iniciar un proceso de transformación digital o ya iniciaron este proceso de transformación digital, pero quieren ver cómo potenciar todos estos temas, tanto de seguridad, tanto de la cultura. Nosotros podemos apoyarlo. En Atalay tenemos una consultoría con especialistas expertos en Agile y DevOps que los pueden apoyar. Nosotros los podemos apoyar, sobre todo podemos evaluar cómo se encuentran hoy, definir un estado inicial y a partir de ello generar una hoja de ruta hacia el punto donde quiere la empresa estar. En esto lo podemos apoyar con nuestros expertos. También en temas de desarrollo lo podemos apoyar con las herramientas necesarias para mejorar sus procesos de integración continua, despliegue continuo, y también con nuestro data center podemos apoyarlo con infraestructura para colocar estos ambientes alternos para desarrollo, calidad y producción. Entonces, pues de mi parte, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría pasar los micrófonos a mi compañero Gustavo. Muchas gracias, Jordanis. Te agradezco mucho. En general, todo muy interesante y me quedo con integración de principios y prácticas de seguridad en entornos ágiles. También, desde luego, implementación de principios y prácticas de seguridad en entornos ágiles con equipos Agile, DevOps en la cultura de Agile, los retos de implementación de la agilidad, CI/CD y la seguridad de aplicaciones, en fin, muy interesante. Pero antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero mencionar a nuestros participantes que si tienen alguna inquietud o duda, por favor, acérquense con nosotros. En Atalay los queremos escuchar y desde luego ayudar. Pero vamos directo a las preguntas y respuestas. Aquí tengo una pregunta y dice, ¿qué herramientas? No, una herramienta de tipo DAST reemplaza las pruebas de penetración o pen testing. Aquí, ¿quién me podría ayudar? ¿Héctor, Jordanis? Si gustas, yo la respondo. Gracias. Es importante aquí diferenciar entre la parte de una herramienta DAST y que es el penetration testing. Generalmente las herramientas de análisis dinámico son procesos automatizados, es decir, se escriben las reglas, se ejecutan y demás, y por ende son mucho más rápidas. La parte del penetration testing son evaluaciones que hace un equipo de técnicos en la parte de hacking ético, y lo que hacen es tratar de encontrar los huecos de seguridad del aplicativo. Es una actividad dirigida un poco más por el ser humano, es un poco más manual, es tardada por ende también. Entonces, también el penetration testing es mucho más caro que una herramienta DAST y tiene mayor profundidad también. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que se esté llevando, se puede sugerir una u otra, hasta qué nivel queremos abarcar. Pero de forma general, penetration testing es mucho más avanzado porque es una tarea, es una actividad que se ejecuta por especialistas, una actividad dirigida por humano. Entonces, tiene mucho más profundidad. No son lo mismo, importante recalcarlo, pero también es importante considerar a qué tipo de proyecto lo quiere llevar. Ok, perfecto. También traemos otra que dice, ¿pueden dar nombres de las herramientas y qué recomendarían para la parte de evaluación y testeo de la seguridad en los desarrollos?
Claro, si gustas, igual la podemos responder. Gracias. En la parte de escaneo estático, existen herramientas como SonarQube. Esta es muy conocida. Es una herramienta que tiene una versión free y una versión comercial. Y va a depender también del tipo de proyecto que tengas, qué lenguaje de programación esté usando, o si son varios también, hay que considerarlos. La versión free tiene ciertas limitantes, como el número de líneas que quieres analizar y demás, pero es una herramienta muy conocida en la comunidad de desarrollo y que puede ayudar a elevar el nivel de calidad del desarrollo de software. Por otro lado, están las herramientas de análisis dinámico, y en esta podemos usar, por ejemplo, Veracode. Veracode no tiene una parte free, una capa free, es más comercial, pero nos puede ayudar mucho también a identificar vulnerabilidades de este tipo a nivel dinámico, y también de entornos de librerías. Nos puede ayudar a esta parte también. Esas son como que dos herramientas de facto, pero comentábamos en el webinar que es importante, más allá de la herramienta en sí que elijamos, es importante guiar al equipo hacia dónde. Por ejemplo, si decidimos que es el top 10 de WAFs, que nuestra aplicación tiene que cumplir sí o sí, y que eso nos va a guiar, tenemos que buscar una herramienta que nos ayude a cumplir eso justamente. Claro. De acuerdo, de acuerdo. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿hay alguna manera de saber si una librería es vulnerable y no debería incluirla en la aplicación? Existen herramientas que nos pueden ayudar a esta parte. Bueno, en forma general existe también una base de vulnerabilidades conocidas de las librerías. Es una base entiendo que es del Instituto Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y en esta base de datos es donde se informa, los equipos técnicos, especialistas de investigación, informan si han encontrado una vulnerabilidad en alguna librería, en alguna versión en particular, y esta base de datos ayuda a revelar o ayuda a evaluar a ver si estamos usando una librería con una versión específica y que tiene una entrada en esta base de datos de informe de vulnerabilidades. Nos ayuda a revelar si está allí y si tal vez tenemos que hacer un upgrade de esa librería, hacer una actualización. Existen herramientas que ya nos facilitan esta capa para no hacerla de forma manual, porque es muy tediosa. Existen herramientas que hacen esa consulta a esa base de datos y nos dicen si esa librería que estamos usando tiene alguna vulnerabilidad conocida y si tenemos que actualizarla. De acuerdo. Traigo aquí otra que dice, ¿cómo debe tomar la seguridad del equipo de QA? En los casos de pruebas, ¿hay algún número estándar de caso a incluir? A mí si gusta puedo contestar, Gus. Gracias, yo. Sí, como comentábamos, bueno, específicamente no es que exista un número estándar. Esto depende sobre todo digamos, de la complejidad del servicio o de la funcionalidad que se esté colocando en QA. ¿Cómo lo debe tomar el equipo de QA? Pues creo que lo comentamos durante el webinar. Es importante que se tenga en cuenta todos los puntos, desde incluso la arquitectura. Recuerden que cuando trabajamos en una cultura Agile con metodologías Agile, desde el principio de la concepción del producto, de la concepción del proyecto, todos los integrantes digamos, de la cadena de desarrollo, de la cadena de valor, están inmersos en el mismo. Entonces, desde el principio se debe considerar cuáles son los puntos importantes a tomar en cuenta de la seguridad. Entonces, una vez que se concibe el producto, se concibe el proyecto y se toman en cuenta estos puntos, pues ya el equipo de QA, evidentemente, a través de estas herramientas que comentaba Héctor,
y utilizando estos principios, pues va a poder tomar en cuenta, analizar cuáles son los puntos importantes a tomar en cuenta sobre los servicios y sobre todo analizar a través, bueno, de las herramientas que hemos mencionado. Héctor ahorita comentaba SonarQube, puede ser cualquier otra, a lo mejor hay otras herramientas que son de paga, algunas open source, a través de automatización, lo comentábamos, con la integración continua, a través de, digamos, de un esquema ya definido previamente. Los equipos de calidad se pueden apoyar de estas herramientas para poder analizar y hacer sus pruebas de calidad referentes a la seguridad. Además de las herramientas que comentan para el análisis de seguridad durante el desarrollo del software, ¿en qué otros momentos debería considerarse este tema? ¿Solo durante el desarrollo o puesta en producción? Hemos visto y platicábamos que la seguridad de aplicaciones no debe entenderse como solo el desarrollo de software, sino que también todo lo necesario para que ese desarrollo, esa aplicación funcione. Debemos considerarlo en todo momento, no solo durante esa fase. Debemos considerarlo en todas las fases del flujo de valor del desarrollo de este producto, desde arquitectura hasta la puesta en producción. Tenemos que tener la certeza de que nuestro software está cumpliendo con los estándares, con la política de lo que se está estableciendo en la organización. Y estas herramientas nos pueden ayudar a eso. Existen otras herramientas que quizá van más allá de la aplicación y que, por ejemplo, pueden ayudarnos a hacer el escaneo de infraestructura, que también es un tema relevante, ¿no? Ayudarnos a encontrar si tenemos quizá la última versión de TLS, si está, o SSL, como se le conoce, si es la versión adecuada o si también tenemos un error por ahí en la parte de infraestructura. Entonces, podemos apoyarnos en este tipo de herramientas también para asegurar que nuestra aplicación funciona de forma segura. Pero es en todas las fases, no solo desarrollo. De acuerdo. Bueno, y por cuestión de tiempo vamos a responder una pregunta más. Aquí lo que me están comentando es, ¿necesita mi organización ser agile para obtener mejoras en la seguridad de mis productos? Sí, si gustas, contesto. Gracias. La respuesta corta es no es necesario ser agile para poder mejorar un producto. Cuando una compañía comienza a crecer, comienza a buscar estos puntos de mejora, digamos, no solamente en porcentajes de crecimiento, sino en calidad, en magnitud, pues normalmente terminan siendo organizaciones con cultura agile, ¿no? Por lo que, como lo habíamos comentado, el trabajar de esta forma en equipos muy cohesionados, en equipos muy compenetrados, con objetivos muy específicos, pues, terminan adoptando esta cultura agile. Entonces, lo recomendable es sí enfocarse, ir buscando lograr esta cultura agile en la organización, en toda la organización. De acuerdo, digo, como lo mencionaba hace unos minutos, por cuestión de tiempo nos es imposible responder las otras que nos han llegado, pero bueno, por último y para cerrar este webinar, recordemos que para realizar una inversión es importante tener en cuenta la estrategia de la organización y su modelo de negocio. Con esto en mente, el área de TI podrá seleccionar la tecnología adecuada y con ello obtener los resultados esperados para soportar las decisiones del negocio. Si por alguna razón te fue imposible generar la pregunta durante el webinar, les pediríamos de favor nos compartan sus datos y nosotros con mucho gusto los contactaremos. En la pantalla podrán observar o visualizar nuestro correo electrónico y teléfono, además de las otras preguntas que nos llegaron hace unos minutos. No me queda más que agradecer su participación y esperemos que haya sido de todo su interés. En Atalite estamos a sus órdenes. Muchas gracias y buen día.